Buenos días. En el mercado lo que está pasando es que, por supuesto, el driver principal es la energía, ¿no? Eso es clave. O sea, es importante primero entender qué está moviendo el mercado. Porque muchas veces, bueno, cuando uno está operando o uno por ahí está empezando y demás, se enfoca en un producto, ¿no? Entonces, y corre las noticias desde atrás. ¿A qué me refiero con correr las noticias desde atrás? A que uno está tratando de encontrar en las noticias lo que puede llegar a pasar. Y ahora me voy a explicar mejor en este punto. Pero a ver, hoy el driver sabemos que es la guerra con Irán, Estados Unidos. Sabemos que el problema, más allá del debate, si se quiere, geopolítico, del por qué, ¿no? Si son los petrodólares, es el control de la energía, esa es la clave, ¿no? Hoy, de hecho, Estados Unidos tiene una política que es de dominio energético, en donde hay una competencia con China, hay una necesidad imperiosa por energía barata, ¿no? Porque todos sabemos que hay un mundo mejor, pero es más caro. Entonces la energía barata es importante. En esa línea estamos en la situación que estamos. ¿Cuál es el problema o el desafío que tiene, digamos, Trump y lo que podemos ver en el mercado, ¿no? Si el crudo no baja y se mantiene en esta zona, no es un tema solamente político el que tiene Trump, que bueno, que tiene que revalidar si es que quiere bajar un ejército de tierra y quiere estar más tiempo y necesita más fondos y demás, sino que el problema que hay es que el mercado, si miramos lo que nos dicen los precios, sin especulaciones, digamos, en el aire, vemos que lo que se llama la break-even rate, que es la tasa de break-even, es decir, es lo que el mercado cree que va a ser la inflación. Subió a 5.20% a un año, ¿no? ¿Significa que el mercado tiene razón y que va a pasar eso? No, pero significa que hay gente, inversores, que están pagando por esa creencia. O sea que, y esto no es que son las manos débiles, que es mi tía Marta que no sabe nada y que está comprando, lo que te quieren hacer creer muchas veces, ¿viste? No, las manos débiles vendieron el crudo y ahora tuvieron que salir a comprar, ¿viste? Son todos boludos menos vos. No, eso no pasa, eso es una mentira. Eso es una forma fácil de explicarlo. Lo que pasa es que una cosa es usar una regla para explicar estos fenómenos, ¿no? Por ejemplo, el mercado está muy comprado en puts. Entonces, no, mirá, los institucionales, el dinero inteligente. Es una forma de explicarlo, un método heurístico, digamos, de bajarlo a tierra, porque claro, si vos querés explicar eso, explicando el gamma y qué sé yo, es un quilombo, no te lo entiende nadie. Y vos lo tenés que explicar en una clase en donde estás, una introducción a los mercados, por ejemplo, o algo más o menos parecido, análisis técnico. Bueno, vos no podés tratar de explicar el análisis técnico desde el flujo de las opciones, porque nunca nadie va a entender nada. Entonces, eso está bien explicarlo así. El problema es creértelo después, ¿no? Ese es el riesgo. O sea, creértelo y de eso armar un relato, me refiero, ¿no? No a entender que... Entonces, bueno, bien, vamos al punto, ¿cuál es? Eso es lo que está pasando hoy. Entonces, por supuesto que estas noticias generan volatilidad. Si hay... yo leí por ahí alguien que decía o hablan de que el dólar está perdiendo importancia en el mundo. Eso es verdad, eso es una tendencia que viene desde hace unos años. Pero hay que tener... hay que analizarlo desde una perspectiva, o hay que diferenciar lo que son los plazos acá, ¿no? Una cosa es una tendencia que viene hace 20 años, con China, que es el 60% del PBI de Estados Unidos, que es una gran economía, pero es el 60%, o sea, con lo que significa esto, ¿no? Que no es el doble, ni es un cuarto, es un 60%. La Unión Soviética era el 40%. Eso es una cosa. Otra cosa es pensar que porque eso va a pasar ahora el DXY va a bajar el lunes. Los flujos de corto plazo, generalmente, sobre todo en el mundo en el que vivimos y por la situación en la que vivimos,
cuando hay un conflicto armado, el inversor, dependiendo del miedo que perciba, va a comprar dólares. ¿Por qué? Y porque es el que tiene 5 portaaviones atrás. Es tan simple como eso. Digamos, es el que tiene los aviones, los portaaviones y el que no va a caer, o el que tiene menos chance de caer. Entonces, esa es la realidad. Y el que nunca defaulteó. Después algunos me dirán, no, bueno, no defaultearon porque en realidad cambiaron el sistema monetario. Sí, es verdad, pero lo pudieron cambiar. Imagínate que Argentina diga, no, no voy a pagar, pero voy a cambiar el sistema financiero internacional, a ver qué pasa. No, imagínate que lo haya hecho otro país, no lo podría hacer. El único que lo puede hacer es él, es Estados Unidos. Entonces, no estoy defendiéndolo, estoy diciendo cómo son las cosas, cómo funciona el mundo. Después, si nos gusta o no nos gusta, es otra historia. Pero funciona así. Entonces, cuando hay riesgo, el mercado, ¿qué hace? Bueno, primero se acomoda en cuanto a tasas, por supuesto, que es lo que estamos viendo ahora. Se acomoda en cuanto a tasas. Cree que la inflación va a subir, entonces te pide más tasa en los bonos, ve riesgo en algunas empresas, entonces va a otras empresas, se rota sectores defensivos. Eso es lo que sucede en un mercado que ve un problema económico a futuro. En un problema por ejemplo, en un problema cuando pasa lo de las Torres Gemelas, ya la situación es otra. La situación es pánico extremo y todo cae, ¿no? O sea, ¿por qué? Y porque la gente, ahí el inversor ya no quiere acciones. Ahí dice, no, pará, esto se puso peludo. No me importa la tasa, no me importa perder plata. A mí, dame seguridad, a lo que cueste. Bueno, hay que pensar que cuando los montos de dinero son grandes, bueno, puedes ir y sacarlo en una caja. De hecho, te diría que ya ni siquiera que son grandes, cada vez es más difícil eso, pero digamos que, ¿me entendés? Tiene que estar en la economía, cash, money market, o lo que se te ocurra, pero en la economía, no lo puedes sacar. ¿Qué hace? ¿Cómo sacar? No sé, de 2.000 millones de dólares y que te lo llevas a una caja, no podés. Entonces, ese es otro problema, que generalmente la mayoría no lo tiene. Son los problemas del éxito, eso, ¿no? Esos son los problemas que todo el mundo quiere tener, pero no son los que generalmente se tienen. Bueno, los fondos de inversiones, sí, por supuesto, no estoy hablando. Pero bueno, entonces ahí estás en otra fase. En el 2008, cuando ya la crisis, también pasó eso. Porque también la Fed, ¿qué hizo? Empezó a bajar las tasas, pero los bonos subían, pagaban nada los bonos. ¿Por qué pagaban nada? Y porque la gente dijo, no, pará, esta se vino peluda en serio, el inversor, ¿no? Se vino peludo en serio, dame lo que sea, que no caiga. Después vemos lo de la tasa, después vemos cómo ganar plata, pero primero que no me saquen la que tengo. Entonces, eso es importante, ese es el termómetro. ¿No? Decís, Nico, ¿qué tengo que mirar yo en el día a día? Ayer hablaba con alguien por el grupo y me preguntaba, bueno, ¿qué tengo que estudiar, digamos? ¿O qué puedo leer para mejorar la forma de hacer trading y demás? La verdad es que yo soy 100% honesto, no sé. O sea, yo aprendí de una manera y lo que yo intento es replicar eso en un formato que me parece que es el adecuado, que es un curso que te da la teoría y después el día a día, porque esto, viste, bajarlo en un curso, imagínate, no sé, tendría 300 clases en donde vos te las tendrías como que memorizar, no sé, porque es analizar el mercado en el día a día. Yo la forma que lo aprendí fue trabajando y estando con gente que lo analizaba y entendiendo de cada uno lo que hacía bien, ¿no? Y bueno, a algunos le pifian, obviamente, todos son, generalmente la gente es buena en algo y en las otras cosas no tanto, pero con que seas bueno en una cosa te alcanza para vivir bien generalmente. Bueno, entonces básicamente ese es el esquema que yo repliqué, digamos, el que armé, digamos, en esta situación, ¿no? Decir, bueno, mira, si vos operás en Estados Unidos, tenemos el grupo para que te metas en Estados Unidos y hablemos de Estados Unidos, y analicemos, discutamos y veamos por qué se toma cada decisión, ¿están en Argentina o el otro? Pero bueno, me fui un poco de tema con eso, pero a esto voy. Hoy lo importante, si uno me dice, Nico, ¿qué tengo que mirar hoy? Bueno, tenés que mirar las tasas, tenés que mirar qué está pasando con Estados Unidos, o sea, en el día a día, porque eso te va a dar la señal antes de lo que te digan las noticias, ¿no? Las noticias no te van a decir lo que está pasando en el mercado, te lo van a decir después. Entonces, vos en tasas, ¿qué vas a ver? Vas a ver si el mercado está pidiéndole más tasa al tesoro porque cree que viene una inflación más alta, si eso se empieza a reducir porque cree que la inflación es más baja,
o eso se empieza a reducir porque el mercado cree que se va todo al garete, ¿no? No parece ser la situación hoy por hoy. Hoy parece ser un problema económico que si el crudo se mantiene en estos precios, lo que hay que pensar es que empieza a tener cada vez un impacto más grande en la economía, ¿no? Porque no es lineal, es logarítmico el impacto. Ese es el problema o la situación. Alguno decía, bueno, pero ¿por qué tanto impacto? Sube, baja. Bueno, claro, pero las empresas que operan el crudo empiezan a pagar estos precios, empieza a reajustar la economía a estos precios. Cada día que pasa hay contratos que se renuevan, hay contratos que se rompen, hay problemas que se generan y que después cuestan más dinero. Sobre todo porque la capacidad de almacenamiento se está viendo limitada y lo que estamos viendo es que muchas empresas tienen que básicamente bajar el ritmo y apagar la máquina, ¿no? No, pues, si no, ¿dónde meten el crudo? Y eso además tiene un impacto en los fertilizantes. Los fertilizantes en algunos casos aumentaron casi 100%. Y China está bloqueando las exportaciones por este problema. Entonces, ¿qué va a pasar en los que necesitan los fertilizantes? Bueno, van a subir mucho de precio, por supuesto, pero además, que suba así de precio significa que no va a haber. Y si no va a haber, vas a tener rindes peores posiblemente. Por supuesto, esto es terreno de la especulación, ¿no? Yo lo que digo es, ¿qué puede llegar a pasar? Acá tampoco hay que ser, no es el fin del mundo, no hay que ser tampoco alarmistas en extremo. O sea, hay que tener hay que entender cuáles son los riesgos, ¿no? Porque ahí es donde uno encuentra la simetría, en decir, bueno, si yo opero ahora, opero esto, ¿qué estoy esperando que pase? Bueno, ¿y en qué momento me equivoco? ¿En qué momento digo, no, me equivoqué? ¿No? Por ejemplo, si uno hoy compra el crudo en julio, agosto, ¿qué está esperando uno? Bueno, que este problema se mantenga, que el mercado deje de pricear lo que está priceando hoy, con la curva por cómo la está priceando, o sea, más caros los de adelante, más baratos los de atrás, y que eso, el mercado empiece a ver con preocupación que este conflicto se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a empezar a pagar más caro los de atrás, digamos, julio, agosto, y eso que, bueno, ahí tenés un trade. Ahora, tenés que tener, lo importante es saber en qué momento te equivocás, ¿no? Que no es cuando baja el precio solamente. El precio es ruido de corto plazo. El precio sube y baja todos los días. Vos no tenés que estar corriendo al precio. Esto es como, yo lo dije el otro día, alguien que va a producir soja, por ejemplo, el productor, soja, trigo, lo que sea. No es que un día no llueve, entonces va y retira las semillas y se las vuelve a guardar en el bolsillo y cuando empieza la lluvia las vuelve a tirar. Esto es lo mismo, vos sabés que el negocio consiste en que los precios suban y bajen y que vos no tenés que estar corriendo el precio todos los días. Pero sí tenés que tener una zona en donde decir, no, mirá, me equivoqué. O sea, lo leí al revés. Que eso es lo que muchos te dicen que hay que hacer, pero después no lo hacen en la práctica, ¿no? El otro día alguien me mencionaba también algo así y me decía, bueno, que hay muchos alarmistas o muchos, ¿no? Hoy el mundo está muy dividido en dos. La mitad te dice que no pasa nada, que es todo alcista, y la otra mitad te dice que es el fin del mundo. Pero bueno, también eso pasa por... no me quiero meter en cualquier tema que no es lo mío, pero no sé, los algoritmos y demás, cuando haces esas cosas te dan más clic, calculo yo. Y como, digamos, se dedican a eso, tiene sentido, digamos. Pero bueno, si uno opera no puede pensar así, porque te fundís, duras una semana en el mercado. Con lo cual, digamos, y uno se tiene que meter en lo que conoce, ¿no? En lo que se siente cómodo. Por supuesto, a medida que uno va aprendiendo, se va sintiendo cómodo en más productos. Si no, al principio es más difícil. Uno se siente cómodo por ahí en menos productos. Y bueno, a medida que va pasando el tiempo, te sentís mejor en otros, ¿no? Bueno, esa es la situación que yo veo. Entonces, en esa línea, yo la verdad creo que Trump lo que está haciendo a nivel político es... intentando sostener al mercado con ciertas declaraciones, ciertos mensajes muy contradictorios, que no sé qué tan bien hacen realmente a la geopolítica, a las negociaciones, al mercado. Lo que le genera es que deja de creer en los mensajes claramente. La primera vez, como el cuento, creo que tiene diferentes variaciones, pero básicamente Pedrito y el Lobo, ¿no? Creo que es una cosa así, que ese tipo que miente una vez, 2 veces. No digo que esté mintiendo, digo, son negociaciones, pero bueno, viste, a la tercera vez el mercado ya no le cree más.
Supuestamente el estrecho de Hormuz estaba totalmente abierto, pero ahora le pide a Irán que lo despeje. Entonces, si estaba abierto, ¿por qué lo tiene que despejar, no? Son cosas lógicas, ¿no? No tenés que ser Sherlock Holmes para darte cuenta que hay algo que no cuadra, ¿no? Por otro lado, los únicos barcos que pasan son los que permite Irán. Entonces, todo da a entender que Irán lo sigue controlando. Acá hay un tema muy claro. Estados Unidos tiene que hacer, para abrir el estrecho, tiene que hacer 100%, ¿no? O sea, no puede pifiar una, porque con que caiga un limón, ya está. Tenés un problema en un barco, no pasa ninguno más, no va a querer pasar nadie más. De hecho, hoy no quiere pasar nadie, pero imagínate que si encima, entonces tenés que hacer todo perfecto. En cambio, Irán lo que tiene que hacer es el 1%, o sea, con que solamente un problema genere en un barco que está cruzando, ya está, ya ganó. O sea, ganó en el sentido de discursivo además, ¿no? Porque la propaganda va a ser esa y va a ser algo real, digamos. Con lo cual, acá la apuesta no es quién gana, Estados Unidos o Irán, es Estados Unidos el 100% o el 98%. O sea, hace el 98% y tiene problemas. Tiene el 100%. Y con Irán es el 1%. Entonces, en ese nivel me parece que hay una asimetría muy grande en favor de Irán. Por más que tenga, por supuesto, que a nivel armamentístico es inferior y demás, y tecnológico, etcétera, etcétera. Pero la discusión es esa, es 100% o 99 contra 1 ya es a favor de Irán. Con lo cual, en este sentido, si se llega a una paz va a ser alcista, creo yo, por lo menos de corto plazo. Yo creo que va a haber un empuje de corto plazo, pero realmente la economía igualmente sigue con los mismos problemas que tenía antes, ¿no? Porque este problema no arranca con Irán. O sea, digamos, la corrección del mercado, que además podemos decir que es algo estacional que se da, porque bueno, en marzo suele caer, dicen, en febrero, marzo suele caer, hasta mediados de marzo, pero digamos, viene por algunos cracks que se están viendo en la economía, que tampoco es nada grave, por ahora no es nada grave, ¿no? Pero se está viendo. ¿Qué se está viendo? Bueno, menos crecimiento, se está viendo un repunte de la inflación, esto está ayudando a la inflación, ¿no? Te imaginas. Pero bueno, esa es la situación, con lo cual, este es un problema. Una vez que se soluciona hay que ver cómo sigue la cosa. Yo no creo que se venga no lo veo, ¿viste? Algunos hablan del 2008, a mí me parece que es un poco porque el cerebro, digamos, más allá de lo que hace, bueno, el tema del clickbait y demás, digo, la gente siempre, el cerebro trata de asociar, ¿no? Cosas parecidas con el pasado, cómo se dieron, y bueno, y obviamente aparece el miedo a que suceda algo así. Yo iría paso a paso. ¿Y qué decir paso a paso? Cuando uno dice esto, ¿viste? Porque después están las frases bonitas que te dicen, que parece que la sacan del Principito, ¿viste? Cuide el dinero. Sí, claro, boludo, que cuido el dinero. Vos te pensás que lo quiero perder alegremente. Lo que pasa es que no me sale. Eso, ¿no? Entonces, decime algo que valga la pena, ¿no? A mí las frases esas de autoayuda mucho no me encajan. Menos en el mercado. O sea, qué sé yo, si estás haciendo yoga, bueno, capaz que tampoco, pero bueno. Hacer operaciones cortas. No te mandes una operación si vos, salvo que estés muy confiado, pero si vos no sabés en este momento y decís, bueno, en dónde estamos parados, y no tengas 20 operaciones a 6 meses alcistas, porque no vas a tener, o va a ser muy difícil gestionar eso si se viene una peluda. En cambio, si vos tenés operaciones a 40 días, a 60 días, a 30 días, es más fácil de gestionar. Después tenés el tema de las coberturas, o sea, bien entendidas, ¿no? Si vos podés cubrir la volatilidad en un mercado, cuando el mercado rebota, cubrir la volatilidad, bueno, estás haciéndote un gran favor, ¿no? Las últimas semanas, no estas, pero ya hace 2 o 3 atrás, habíamos hablado de cubrir la volatilidad, cubrir una baja en el mercado, porque bueno, estábamos en máximos en ese momento, cerca de máximo, entonces tenía sentido cubrirse, ¿no? Sobre todo porque cubrirse en esos momentos es barato. A veces hay una figura que sirve mucho, que se usa en varias situaciones, pero en los negocios también, o sea, digo, en los negocios en general, ¿no? Uno en un negocio por ahí piensa y dice, bueno, por ejemplo, si vos tuvieses un negocio
lo que sea, una pizzería. Voy a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para que nadie me compre pizza? ¿No? O sea, lo pensás de ese lado. Decir, bueno, ¿cuáles son los errores que no tenés que cometer para que nadie te quiera comprar una pizza más? ¿Viste? Bueno, ser un suyo, que yo meterle una cucaracha adentro. Ahí te vas a asegurar que no vendés una puta pizza en tu vida. Más allá que después te van a denunciar ahí a bromatología o a lo que sea, pero que no vendés una pizza más seguro. Me acordé de un amigo que una vez le pasó eso y siguió comprando pizza en el mismo lugar y dice, no, porque fue de casualidad. Pero bueno, salvo que te toque mi amigo el cliente, no vas a vender nunca más una pizza. Bueno, en el trading es lo mismo. ¿Qué tenés que hacer para fundirte? Y bueno, hacer lo contrario a veces es muy fácil, pero por lo menos esos errores, ¿qué tenés que hacer para fundirte? Y mira, apostá muy fuerte la próxima, apostá muy fuerte. Porque total, si sale bien, te forrás. Y si sale mal, perdiste todo. Hacelo 5 veces y vas a perder. En alguna de las 5 vas a perder todo. Entonces, esas son las cosas que uno no tiene que hacer, ¿no? Cuando lo mirás con el diario del lunes es muy fácil, pero este es un ejercicio que te ayuda a anticiparte un poco al diario del lunes, ¿no? Decir, bueno, ¿dónde no quiero estar el lunes? ¿Dónde no quiero mirar para atrás y decir qué boludo lo que me mandé? Entonces, bueno, esas es un recurso que generalmente yo siempre lo analicé así y siempre me sirvió hasta ahora. Hay gente que por ahí lo ve como tema de la gestión de riesgo, ¿no? Es un tema ese, porque a veces la gente interpreta la gestión de riesgo como decir ser conservador, ¿no? No hablan de gestión de riesgo, hablan de apostar poquito, no, hablan de apostar inteligentemente. Vos puedes apostar el 10% de tu cartera en una posición inteligente. Ahora, si vos apostás el 10% de tu cartera porque tenés fe o porque tenés el feeling y no tenés forma de cuantificar cuántos aciertos vas a tener, qué probabilidad de éxito vas a tener, bueno, es la forma de fundirte, ¿no? No hay otra. Eso muchas veces pasa con los que operan opciones, que operan estrategias, no operan bien las estrategias. Entonces, claro, ¿qué les pasa? Dicen, no, las estrategias no sirven, al final gano poco, voy a operar de frente, porque ahí se gana en serio. Yo lo que veo que ganan, operan de frente. Entonces operan de frente. Entonces, ¿qué pasa? Acá ganan plata. Pues, es una operación, mirá lo que gané. Nunca gané tanta plata. Claro, imagínate, comprar coche y sube, ya está, ¿viste? Por supuesto. Es como ir a jugar a la ruleta y poner al 32 y que sale al 32. Vos decís, che, boludo, la encontré. Esta es la que va. Jugar al 32. Jugar al pleno, ¿no? La otra boludez del color, la quincena, no, dame el pleno. Claro, pero el tema es que no va a salir siempre el 32. Ni va a salir siempre el pleno. Lo que te va a pasar es que puedas estar 2 semanas yendo al casino y no vas a pegar un puto pleno. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer como la película esta de mendigo a millonario, ¿viste? Un día millonario, 3 días mendigo. El problema es que vas a ser más veces mendigo que millonario y eso termina que te funde. De otra manera, pero te funde. ¿Por qué? Y bueno, porque vas a ver que una vez pegaste, entonces vas a creer que tenés razón, que acertás, que sabes leer el mercado. Después vas a pifiar 3 veces, te vas a poner mal, porque cómo puede ser, que la viste mal, vas a pensar que es la culpa del precio, lo gordo, los manipuladores. Y esto lo que tiene es que matemáticamente hay una explicación que es muy sencilla. Es muy fácil pegar en el mercado, porque hay 2 opciones, o sube o baja, o sea, hay 2 alternativas en el mercado. El precio sube o el precio baja. Entonces hay muchas chances de que vos aciertes un movimiento. Cualquiera acierta un movimiento, cualquiera acierta 2, 3, 5. El problema es cuando vos lo tenés que hacer de forma consistente. Entonces vos tenés que no acertar un movimiento, sino tener un análisis que te genere que vos, la mayoría de los movimientos, estés del lado correcto del mercado y que cuando estás del lado correcto lo puedas capitalizar bien. Y que cuando estás del lado incorrecto no te saque lo que ganaste. Entonces, eso es lo difícil, esa es la parte difícil. Por eso parece que es fácil, o sea, parece más sencillo y es fácil acertar algún movimiento, pero lo difícil es ser consistente. Y todas estas formas de verlo te alejan de esa consistencia porque es un rumbo totalmente diferente. Por supuesto que si vos querés ganar dinero, en serio, o sea, si vos lo que querés es ganar, o sea, vos decís, no, pero yo, mira, por mi capital o por lo que sea, pero yo lo que quiero es multiplicar mi capital, tenés que hacer apuestas fuertes, de eso no hay duda. O sea,
que te dice, no, diversificar, 20 activos, no, eso no sirve para nada. O sea, diversificar sirve hasta determinado nivel. Después cuando ya sobre diversificar no sirve. Pero más allá de eso, si vos querés ganar en serio, tenés que apostar fuerte. Eso no hay duda. Ahora, el problema no es apostar fuerte con inteligencia. O sea, te pongo un ejemplo. En vez de comprar calls de frente, podés comprar un spread y comprar 5 veces más ese spread si querés. O sea, no es que no tomes el riesgo, pero tomalo de forma inteligente. Yo no estoy en contra de operar de frente. Digo operar de frente porque es generalmente un lugar común al que se llega. A veces tiene sentido hacerlo. Pero digo, el punto es ese. No es operar chiquito porque sí. Es, si vos tenés una idea, vos crees que, por ejemplo, no, mira, yo creo que el azúcar va a subir. Bueno, operá fuerte en el azúcar, pero ten en claro cuál es la zona donde te equivocaste, cómo vas a operar fuerte, pero inteligente. No es operar fuerte solamente. La gestión de riesgo justamente es eso, es saber cuándo operar fuerte. Ahí está el punto. No es operar chiquito. Para operar chiquito no necesitas gestión de riesgo. Simplemente es operar menos. Que está bien como un punto de partida, pero es necesario, pero no suficiente, ¿no? Si vos querés una multiplicación del capital, tenés que apostar más. Esa es la verdad. Y a mí la diversificación sí sirve, cierta diversificación sirve, pero bien entendida, que generalmente no es lo que se hace, ¿no? A mí igual no me gusta mucho diversificar. A mí me gusta tener una cartera que va generando valor tiempo y después tener 3 o 4 apuestas fuertes, ¿no? Que yo entiendo que lo que necesito del mercado, yo te puedo decir hoy lo que necesito, es, por ejemplo, que el crudo no caiga de 70, que la soja suba, que el maíz suba, que el azúcar siga subiendo y que el café rebote. Esas son mis apuestas, yo las sé de memoria. Ahora, si alguna de esas no pasa, tengo que hacer algún cambio. Ahora, si eso pasa, son apuestas fuertes que tengo ahí. Entonces, bueno, es simple, ¿no? Si no te pasa que vas al mercado y no sabes cómo están tus posiciones, pues, a ver cómo va, no sé si estoy ganando o perdiendo, esta gana un poquito, esta perdió otro poquito, esta ganó acá, esta perdió ahí. Eso es perder el tiempo también. Pero bueno, todo depende, ¿no? Uno puede tener una cartera donde quiera mucha menos volatilidad, entonces no quiera tener apuestas por ahí direccionales. Bueno, eso depende ya de cómo se estructura la cartera, ¿no? Vamos a las pantallas. Principalmente gráfico semanal del Standard & Poor's, con la zona donde hubo volumen, ¿no? En enero, febrero, octubre, noviembre. Lo que vemos es que estamos en la zona de mínimos, hacia donde llegaron las otras correcciones. Esta creo que es la media de 50. Esto sería 50 semanas. Esta vela nos deja la vela de esta semana. Lo que vimos fue un rebote fuerte y después el mercado terminó cayendo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? ¿O qué interpretación tiene? Estas velas generalmente son velas bajistas, ¿no? Porque la sombra es más alta arriba o más grande arriba, pero tiene una sombra abajo. Ahora, lo importante de esto es que depende en la zona que se dan, muchas veces tiene implicancias bajistas, pero muchas veces es justamente lo contrario. Y esto yo sé que es ambiguo, pero es que es así. ¿Cuándo le doy importancia yo? Por ejemplo, esta que está acá, yo lo mencioné en otro video y voy a traer el ejemplo, pero esta vela que está acá es una vela, digamos, generalmente alcista, ¿no? Si la vemos de forma aislada. Esta que está acá, ¿no? A ver si la puedo marcar. Esa que está ahí. Ahora bien, cuando esta vela aparece en el principio o aparece en una tendencia bajista, generalmente lo que nos marca es que el mercado va a seguir bajando. Esa es mi estadística. Verifíquenla ustedes, pero eso es lo que me indica a mí esta vela. Ahora, después tenemos otro tipo de velas u otros momentos de la misma vela en donde sí nos marca un piso de mercado. Yo generalmente a esas velas le doy importancia cuando están en alguna zona más
donde ya hubo pisos o techos de mercado. Esta semana para mí fue bajista. Yo estuve buscando el momento de vender desde el día lunes. El lunes, ¿se acuerdan que dije que iba a vender? Bueno, no vendí el lunes porque no se dio, pero el martes ya pude vender y yo cerré el día jueves la venta. El viernes estuve esperando para comprar y lo que hice fue comprar más o menos, si no me equivoco, fue en la zona de 6.550, un poco más arriba. La operación terminó levemente positivo el día viernes. Pero, bueno, habrá que ver qué pasa hoy, ¿no? Cuando abra el mercado a la noche. La noche mía será, bueno, mañana, digamos lunes. Generalmente está habiendo una cierta dinámica en donde los lunes está muchas veces rebotando el mercado, los jueves y los viernes está bajando. Yo creo que esto tiene que ver mucho con que nadie quiere mantener posiciones cerradas con este conflicto durante el fin de semana. Son 2 días interminables realmente, porque pueden pasar muchas cosas, ¿no? Sobre todo porque hay un conflicto armado que está ahí, que por ahora no hay solución. Yo lo que marco acá es una forma muy rudimentaria y simple de seguir lo que es una línea de tendencia bajista, y bueno, lo que trato es en los rebotes vender. ¿Por qué? Y porque lo veo bajista por ahora. Entonces, como lo veo bajista, en cada rally intento vender. Y para eso uso las zonas de volumen, ¿no? A ver si lo podemos ver acá. Pero uno puede usar cualquier cosa, como la tendencia bajista que tracé recién. Yo, por ejemplo, el día viernes estaba buscando a ver si el precio llegaba a la zona de 6.650 para poder vender algo. Como no llegó y llegó por acá abajo, en donde salió de la zona, pensemos que esto, voy a marcar solo la semanal, en el gráfico semanal se estuvo operando en esta zona, ¿no? Vamos a marcar. Esta fue la zona de volumen. Cuando se aleja de la zona de volumen, yo hago una apuesta a que venga a tocar esta zona. No espero que sigan. Yo no sé lo que va a pasar con el precio. Lo que entiendo es que posiblemente haga un rebote y venga a esta zona. Y con que ese rebote a mí me alcanzaría para cerrar los puts que abrí por esta zona, ¿no? Esa básicamente es mi idea. Yo un rebote lo aprovecharía si baja el VIX para comprar puts, por ejemplo, ¿no? Me parece interesante, si baja un poco. Siempre en los rebotes baja un poco. Vamos a ver. Tenemos el Nasdaq. El Nasdaq está también más lateral, tiene un poco menos de tendencia, tiene más volatilidad intradiaria, pero está en una zona lateral, ¿no? Yo generalmente las zonas laterales trato o las opero como zonas laterales hasta que se rompa con claridad, digamos, esto. Con lo cual, algo muy parecido pasa en el Standard & Poor's, ¿no? Por eso hago estas operaciones más de corto plazo, que en realidad no son operaciones tendenciales, ¿no? O sea, yo lo que digo es, acá arriba vendo y acá arriba compro, es porque estoy operando esto en un contexto de operación lateral, no de tendencia. Y si vamos al IWM, que es el Russell, vemos que la tendencia es más bajista. La verdad que está un poco más flojo. Es decir, por lo menos rompió los mínimos anteriores. Uno que es, bueno, se me fue acá. Este es el primer mínimo que rompe. Este es el segundo mínimo anterior, ¿no? Que va rompiendo. Con lo cual, acá está viendo lo que llama está cambiando, digamos, la tendencia, ¿no? Ahora a todo le ponen nombre, tiene siglas, ¿no? Por lo menos algunos analistas veo. Que no me parece mal, simplemente es interpretar lo mismo que se hacía antes de otra manera, quizás. Pero bueno, algunos le llaman cambio de carácter o cosas así. Pero básicamente la idea es la misma que la que tuvo Dow cuando en 1930 escribía estos artículos, ¿no? Básicamente tendencia alcista y rompe el mínimo anterior.
Con lo cual, acá lo que vemos es una ruptura y un mercado que el viernes vuelve a estar débil. Entonces empezamos a ver qué estamos viendo acá. Vamos a la teoría clásica del análisis técnico. Lo que estamos viendo es que los índices entre sí van hacia, no digo que son totalmente diferentes, pero sí estamos viendo algunas divergencias. Mientras en algunos índices vemos una tendencia lateral, en otros índices empezamos a ver lo que puede ser una tendencia bajista, ¿no? Por lo menos en este plazo que estamos analizando. Con lo cual, eso lo que nos marca es que los índices no van todos para el mismo lado, no se me fue la palabra, pero no se convalidan entre sí. Y la teoría nos indica que lo que nos conviene hacer es vender el más débil siempre, ¿no? ¿Cuál es el más débil? El Russell es el que está más débil. ¿Cuándo vendemos? En un rally. O sea, ese sería, si me preguntan a mí, che, Nico, ¿por dónde la ves? Y mira, yo buscaría vender el Russell, porque veo que ya tiene una tendencia alcista, veo que es el más débil de los tres. Me parece interesante, o me parece adecuado. Si voy a vender, vendo el más débil, ¿no? Lo que estamos viendo es este movimiento. O sea, acá estoy analizando el gráfico del QQQ contra el IWM. Desde noviembre, con el desarme de las posiciones tecnológicas, esto venía bajando. Y ahora lo que vemos es que parece haber hecho un piso y empezó a subir. Estaba en 2.27 y ahora lo tenemos en 2.40, 2.41. Esta es la forma de seguir el filtro, ¿no? O sea, poder filtrar esos movimientos y verlo de una forma más clara, ¿no? Ver qué es lo que va pasando en el día a día con los inversores. En la situación en la que estamos, generalmente las empresas chicas son las que sufren más, o sea, las del Russell, ¿no? Fortaleza del dólar, DXY. DXY es un índice, pero además es un futuro que opera en el Intercontinental Exchange, ¿no? La tendencia es lateral. Esto creo que no hay dudas, por lo menos desde abril del año pasado tenemos esto lateral entre la zona de 96 y 100. El rango además es bastante estrecho y por supuesto tuvo más alto, ¿no? Esto depende mucho obviamente de las tasas. Si suben las tasas, el DXY se fortalece. Cuando las tasas bajan, el DXY tiende a debilitarse, ¿no? Porque obviamente cuando suben las tasas, ¿qué sucede? El mercado te pagan más por tener dólares, o sea, por tener activos en dólares. Entonces el mercado quiere dólares, entonces compra dólares. Por eso cuando digo China, la fortaleza del dólar, el dólar va a caer y demás, ojo, miren el gráfico, porque el gráfico indica otra cosa. Hay que diferenciar lo que es un movimiento macro de largo plazo con lo que tiene que ver con el operar ahora, ¿no? Entonces, acá la tendencia del DXY es lateral. Yo opero esto de forma lateral, pero atención que puede haber una disparada. Creo que puede haber una disparada. Sobre todo porque el mercado, uno dice, bueno, el mercado antes descontaba que la Fed iba a bajar las tasas, ¿no? 2 veces, 3 veces. Después que ya no las va a bajar. Ahora que quizás hasta las suba. ¿Cuál es el camino normal? Bueno, primero van a decir, no, bueno, una subidita en octubre. Después van a decir, no, capaz que viene una subidita en julio. Después van a decir, no, pueden venir dos, una en julio y una en octubre. Bueno, esas son probabilidades implícitas. O sea, y eso depende de lo que pase con el crudo. No viene del aire. O sea, de lo que pase con el crudo y con el conflicto. Cada día que pasa el mercado aparece y va priceando la probabilidad de que, como cada día que pasa la inflación break-even va subiendo, eso, digamos, la inflación implícita que se espera va subiendo, cada día que pasa el mercado cree que van a subir las tasas antes, ¿no? Y te voy a dar un indicador para que veas esto de la inflación directamente y no tengas ni que ver las tasas. Mejor todavía. Déjame que lo busco. Porque lo perdí. Pero yo lo tengo como un ratio. Y estaba por acá. Pucha. Es el crack spread. Y yo lo hablé varias veces, lo puse. De hecho había una vez que hacía 20 operaciones en 20 semanas y ahí explicaba, era un texto muy largo, ya no lo hago más eso.
Pero ahí explicaba por qué hacía cada operación. Y este es el crack spread. La última vez que operamos así, que operé fuerte esto, fue en el 22, creo, cuando hacía ese substack. Bueno, este es el crack spread. ¿Qué es esto? Esto no es ni más ni menos que el crudo contra destilados, en este caso gasolina. Entonces, esta es la fórmula. Bueno, no aparece la fórmula. Pucha. Bueno, RB es RBOB, que es la gasolina, ¿no? Por 42 menos el crudo, porque para igualar las cantidades, ¿no? Entonces, estas 38 es récord desde el año 22, ¿no? Esto lo que nos dice, podemos ver dos cosas. Primero, lo que nos dice el crack spread es cuánto ganan las refinerías. ¿Cuánto ganan? No. ¿Cuál es el margen que tienen las refinerías entre tener? Pensemos que esto es una cosa así. El crudo está acá, pasa por un proceso, ¿no? Y tenemos la gasolina. Esto es L. Y tenemos la gasolina. Lo que queda en el medio es lo que tienen las refinerías, que es este spread que estamos viendo acá. Por supuesto que ellos tienen costos, dificultades y demás, bla, 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 todo eso. Pero a lo que voy es, este es el margen máximo que van a tener, a esto hay que restarle, ¿no? Los costos. Pero cuando sube el margen, suben las ganancias, suben las empresas que están relacionadas a esto. Ahora bien, si queremos ver cuánto está la gasolina, podemos ver RBOB. Y acá estamos viendo el precio. Por supuesto, esto es precio de mercado, ¿no? Esto cuando vas a la góndola no es este el precio. Este es el precio del commodity. Que generalmente es más bajo. Si uno va a lo que sería la calle, bueno, siempre va a estar más alto, ¿no? Pero bueno, acá tenés el impacto que tuvo el conflicto en los 15 días. Si vos tenés duda y decís, bueno, pero al final esto no duró tanto tiempo, podría estar, el otro día hablaba con un amigo, me decía, bueno, pero mira que está complicado, porque en 60 días, ¿sabes lo que puede pasar? En 60 días esto se va al garete. O sea, esto es lo que viene pasando desde el principio de año, ¿no? Vamos a poner gráfico diario. Pero esto, qué difícil en mi vida con este cosito. Desde marzo. Esta es la suba. No sé qué puede pasar en 60 días, pero es una cosa muy... Bueno, imagínate, esto sería crítico. O sea, esto lo tienen que cortar urgente. Y lo saben, ¿no? Por eso los mensajes que estamos viendo en las redes sociales, ¿no? Entonces, esto obviamente es inflación esperada. Esto es mucho miedo por el tema de qué tanto puede pegar la inflación. Pegar la inflación, suba de tasas, queda todo caro. Ese es el tema, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque incluso solucionando el problema del conflicto, podemos seguir viendo problemas mucho más persistentes, ¿no? Vamos a ver algo que no se mira hace rato. Que no se mira, no, que se dejó de hablar porque pasó de moda, ¿no? Que es el ratio oro-plata. ¿Y por qué? ¿Se acuerdan que cuando veíamos el oro-plata, muchos decían, no, el ratio es, ¿cuánto decían? Que era 20, y está no sé cuánto, y se va a ir todo el carajo, y bueno. Bueno, acá yo tenía una regresión lineal, no lo tengo en este. Pero bueno, si vemos el gráfico del histórico, la verdad que lo que vemos es que el histórico no era 20, nunca lo fue. O sea, bueno, si nos vamos al año 80 quizás sí, pero tampoco era 20. La cosa es que siempre estuvo en la zona, vamos a los últimos 20 años y hacemos una cosa muy rudimentaria. Bueno, imagínense que esto es una recta, ¿no? Bueno, se entendió la idea, no me está saliendo dibujarlo, pero se entiende la idea y además, vamos a hacerlo más fácil. Porque si no...
lo mejor para estas cosas es la línea de regresión, para no hacer lo que yo estaba haciendo. Vienen acá, esto es una regresión lineal, muy sencillo, y esto les va a dar los parámetros en los que se mueve estos precios, ¿no? Entonces uno acá ve, esto es una regresión lineal que tiene una desviación estándar, o 2 para arriba y 2 para abajo, y uno ve la zona donde el ratio salió, y cuando uno lo ve así, con el diario del lunes, todo parece fácil y simple de operar, pero cuando uno está acá, parece que no, que la plata va a llegar a 500 y que el oro va a quedarse planchado, y cuando pasa acá pasa lo opuesto, y bueno, así son los mercados, ¿no? Por eso es importante, esto te da mucha perspectiva, y bueno, después si uno puede ejecutar ciertas operaciones donde hay que ajustar plazo y expectativas, bueno. Pero básicamente yo creo que este rango, este ratio está volviendo, y que paulatinamente va a volver. Con el crudo o con el oro, por ejemplo, el otro día alguien me mencionaba, y no me acuerdo exactamente qué, o no le entendí honestamente, ahora no me acuerdo, quiero decir una cosa por otra. ¿Qué está pasando con el oro? Vamos a ver el oro y después vamos a ver el Bitcoin. Y algunas monedas. Vamos, ya que estamos. Miren, oro yo lo tengo arriba. ¿Qué está pasando con el oro? El oro, por supuesto, está cayendo porque al subir las tasas, o sea, al subir la expectativa de inflación, se suben la expectativa de tasas, y entonces genera que tener oro es muy caro, un costo de oportunidad muy alto para ganar nada, porque además el mercado no está yendo para ahí, es lógico que no vaya el oro. Hay muchos que dicen, bueno, pero el oro es una cobertura, y está perfecto, es una idea. El tema es que hay que tener cuidado con esto, hay que tener cuidado con el pensar que el oro va a subir y no entender el por qué, porque esto está relacionado a lo que decía antes, ¿no? A no poder dimensionar o no tener una estructura sólida atrás, que vos te podés equivocar, todos nos equivocamos, pero que tengas una hipótesis que tenga sentido. O sea, si no, el oro sube porque va a subir, porque hay miedo, entonces cuando hay miedo el oro sube. No, ¿miedo de qué? ¿Miedo cuándo? ¿Cuánto sube? ¿Cuánto subió en el pasado? Eso son oráculos, eso es sentarte a mirar un gráfico y decir, che, ¿cuánto subió? ¿Por qué subiría esta vez? No, subiría porque el mercado tiene miedo, porque se viene un conflicto nuclear. Bueno, está bien, tenés un fundamento. No sé, después si se da o no es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos tenés una línea de pensamiento que te hace llevar a pensar que esto va a subir. Ese es el problema muchas veces de los traders, que no tienen eso. No los traders, digo, los que se dicen traders, o los que están operando, están empezando a operar. No tienen eso, entonces es un pálpito. Va a subir, ¿no? Es como quien dice Colorado 32. Sí, bueno, alguna vez la vas a pegar, por supuesto, muchas veces, pero no vas a lograr consistencia. Y si no lo estás viendo, porque no operes esto, opera otra cosa que sea más que esté menos relacionada a la macro. Ahora, otra cosa es decir, este es otro error que a veces noto. Yo no es que me ponga en que no cometo errores, yo lo menciono porque son las cosas que por ahí me preguntan o que me acuerdo y que me parece que, pero no lo digo desde la soberbia, por supuesto. Es, por ejemplo, decir, bueno, pero pará, el oro está bajando. Si vendés un put, esperás que suba. No, un put, cuando vos operás generalmente así, por ejemplo, yo vendí puts, ¿no? Pero no es que estoy esperando que suba. Bueno, sí, por supuesto, si sube gano plata. Eso te ha descontado, por eso estoy vendiendo un put. Pero las operaciones son a veces son más complejas que la linealidad del precio. Porque si yo creo que el oro va a subir, compro un futuro del oro, no vendo un put. Porque el futuro del oro tiene un delta de 1 y directamente es una posición alcista. Si yo vendo un put, lo que estoy esperando es otra cosa. Estoy esperando diferentes fenómenos, que son diferentes. O sea, uno es que suba el precio, otro es que pase el tiempo, otro es que baje lento. O sea, son 3 cosas diferentes, que con las 3 gano. En cambio, comprar el futuro necesito que suba, punto. Entonces, cuando uno dice, está vendido, está bajista o está alcista, no es alcista. Esto es importante definirlo, sobre todo para el operador, para el que está operando en serio, ¿no? Porque eso lo que te marca es, vendo un put fuera del dinero, vendo un put muy fuera del dinero,
o vendo un put, no sé, en el dinero, o compro futuros, o compro un spread de calls, o hago lo que hago. Porque va a depender de esto. No es todo lo mismo. Bueno, bien. ¿Qué creo yo en el oro? Que está bajando, por supuesto. No, eso no es nada, no descubrí nada. Pero sí creo que el movimiento está un poco exagerado. Me parece que están pagando mucho por los puts, diría yo. Pero bueno, por ahora los flujos vienen por ese lado, ¿no? O sea, es difícil imaginar que alguien vaya a comprar oro. Puede haber un rebote técnico por el hecho de que queda sobrecomprado y por falta de vendedores, ¿no? Entonces vamos a hablar de, vamos a repasar. Bueno, la plata está en la misma. Muy parecido, pero con más volatilidad, ¿no? La plata está en la zona de mínimos. Ustedes se acordarán. Bueno, acá vemos la misma figura que mencioné en otro activo, que es esta vela alcista en una tendencia bajista, ¿no? Ya estamos viendo movimiento bajista, vemos una vela que podríamos decir que es alcista por la sombra y el precio vuelve a caer, ¿no? Todavía no cayó hasta todo, pero vuelve a esta zona donde no hubo mucha liquidez. Y bueno, acá vemos lo mismo, ¿no? Acá llegó hasta esta zona también. Generalmente esto es algo que se da mucho. Acá, bueno, tarea para el hogar esto. Mirar si se da o no se da, pero generalmente se da. Como todo, si uno esto por ahí lo pasa por un filtro automático y analiza 20 años de historia, no sé qué número dará, a mí me daba bien, pero acá hay que agregar la discrecionalidad, ¿no? De entender qué está pasando, porque o poder bajar bien las reglas. No es lo mío eso, honestamente. Vamos a ver qué pasa con el yen, porque ahí tengo un trade. Bueno, vamos a repasar el crudo ya que estamos. El Brent llegó a 119 los otros días, llegó a la zona de máximos. Por ejemplo, algo que hablaba justo recién, esto que la vela, ¿no? Uno dice, bueno, dejó una sombra, ¿no? Entonces generalmente el mercado vuelve a esa zona de sombra y acá dejó otra, entonces significa que va a volver. Y puede ser, yo generalmente no opero así. O sea, yo la primera sí, la primera voy a favor de la primera. Ahora la segunda ya no, porque no sé, la verdad no sé por qué no, pero ya no, ya está, ya es una, ¿viste? Ya después me parece es hacer una de más. Pero bueno, eso depende, no lo tengo estudiado eso, yo lo opero así. Bueno, no hay mucho para hablar del crudo, o sea, está subiendo y obviamente hay muchísima volatilidad, en un día puede subir y bajar 20 mangos. A mí me parece que las opciones puts están en buen precio, están bajando en relación porque los calls están subiendo. ¿Por qué me parece que los puts están en buen precio? O sea, para vender, digo, ¿no? Porque el mercado, obviamente, la volatilidad es altísima. Y cuando la volatilidad es altísima, te están pagando bien los puts 70, 60. Hay que tener mucho cuidado con las garantías acá. Digo mucho cuidado que te suben, básicamente. Y te pueden liquidar la posición si no estás calculando bien lo que tenés. Esta zona de puts me parece interesante porque la verdad me parece difícil que, incluso solucionándose el problema, veamos estos precios en el mediano plazo. Sobre todo si operas a 40, 50 días, ¿no? No sé si lo haces a un año, qué sé yo, ¿viste? ¿Qué puede pasar? Pero bueno. Y dijimos que íbamos a hablar del yen. Vamos a repasar el yen. Acá. En el yen lo que estamos viendo es que el Banco de Japón, voy a repasar brevemente lo que venimos viendo. Primero, yen se estaba devaluando fuertemente. El Banco de Japón intervino en esta zona, que fue no me acuerdo, fue esa reunión que no me acuerdo ahora cuál fue, creo que fue Davos. Cayó hasta esta zona. El rebote
vimos bastante claro. Y después, bueno, ya cuando el rebote se estaba agotando también lo vimos. Y después la tendencia es, para mí, a que esto se sigue devaluando. Esta es mi idea. No lo veo al Banco de Japón con la ortodoxia necesaria y con las situaciones, con la decisión política actual de evitar a toda costa una devaluación. Y la presión devaluatoria, sobre todo si se sigue fortaleciendo el dólar, hay que pensar que para que el dólar se fortalezca tiene que salir dinero del euro, tiene que salir dinero de la libra, tiene que salir dinero del yen, no de forma igual, pero digamos, vamos a ver una linealidad de todas las monedas hacia el dólar, creo yo. Con lo cual, esta es la contrapartida a ver que el índice dólar sube, ¿no? Como el euro, la libra, todo eso. Entonces, la verdad que, por supuesto, como digo, el conflicto toca a todos los activos, sobre todo estos activos que tienen mucho que ver con la macro y con la geopolítica, pero es clave ver qué pasa ahí. Yo creo que va a seguir. Y el Bitcoin, y con este terminamos, pero no sé, acá me quedó la última operación. Bueno, acá lo que hice, por ejemplo, esta fue una operación que hice operando justamente bueno, vamos a sacar esto porque me molesta, operando esta vela, ¿no? Esta vela, que es una vela tendencia alcista, esta vela con la sombra, voy ahí a operar que se cierre, creo que el precio toque el máximo de la sombra y cierro ahí. El otro día alguien creo que me decía, alguien me decía, no me acuerdo exactamente en qué grupo, creo que en el nuestro, me decía como qué timing y qué sé yo, que había cerrado bien. Pero la verdad es que obviamente no es que cerré porque me di cuenta que se venía a la baja y demás, cerré porque se llenó la velita esta, simplemente. O sea, es mucho más mecánico de lo que parece por ahí, ¿no? Porque uno por ahí dice, mirá, ¿cómo la vio? No, bueno, en este caso, ¿no? Y en realidad yo cerré por esto. Ahora, claro, yo sé que generalmente después pasa esto, ¿no? O no, a veces no, pero bueno, igual yo cierro. Nadie se fundió agarrando una ganancia, eso en realidad. Tampoco nadie se hizo rico cerrando rápido las ganancias, ¿no? Para toda frase hay una contrafrase que encaja perfecto, eso es así. Pero bueno, el juego es saber jugar en los grises. Hasta dónde la ganancia está bien y hasta dónde la ganancia es muy poca, ¿no? Y bueno, eso te lo dice un poco, eso sí, es el día a día, el verlo, no sé. Honestamente, la única forma que a mí se me ocurrió, como dije, es a través del grupo ir mostrando un poco lo que voy haciendo. Así que bueno, eso es todo por hoy. El Bitcoin hoy 68.665. La zona lateral se mantiene. Las zonas laterales yo las opero como zonas laterales, como dije recién. Y esto yo lo veo así acá y así acá. Entonces veo una zona en 60.600, perdón, y digamos que 72.000, 73.000 el techo. Y esa es la zona lateral. ¿Qué tendríamos que ver? Bueno, tendríamos que ver, imagino yo, una ruptura de la zona y un pullback, que puede ser más grande o más chico, pero esto nos daría la pauta de que esta tendencia lateral se está terminando o bien para abajo, ¿no? Pero hasta que no pase eso, yo creo que la tendencia va a seguir siendo lateral. Acá vimos lo mismo, ¿no? Si ustedes vienen acá, podrían haber operado, es la misma operación que se hizo acá abajo, o sea, lo mismo que se hizo acá abajo se puede hacer acá arriba, ¿no? Siempre en cada uno de estos movimientos, obviamente los fanáticos del Bitcoin le van a decir que esto se va, ahora sí, llegó al piso y se va a 300.000, ¿no? Pero bueno, la gente que decía que había que comprar en 125 porque se iba a 250, el problema no es que la gente, que muchos se equivoquen, porque esto no es un tema de quién se equivoque más, el tema es definir exactamente o tener claro que te equivocaste o en qué momento te equivocaste para no estar comprado. Si vos sos un tipo que dice, no, en 125 esto se va a 250, pues mira la fortaleza del Bitcoin, la liquidez, la Fed, no sé qué pistola.
Después te baja, te vas a 100. Decís, no, bueno, ahora en 100, ¿sabes qué? Las manos débiles ya vendieron, ahora va a subir. Mirá los que tienen, son las ballenas no venden, acumulan. Se te va a 90, seguí con el mismo cuento. Se te va a 80, seguí con el mismo cuento. Se te va a 65 y seguí con el mismo cuento. Te digo, mirá, amigo, no, la única explicación de esto es que vos lo único que sabés hacer es comprar, ¿viste? Y si operás así, te fundís en una semana, es lo que decía al principio. O sea, hay muchas formas de operar, pero hay algo que tenés que hacer, que es no pifiarle. Si le pifiás así, no tenés mucho carretel en el juego este. An old cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up a cloudy draw.